Estoy algo nerviosa. Bueno, el Señor dice que nos acerquemos a su presencia con temor y temblor y que abramos nuestra boca, que Él la va a llenar. Él es lo que sabe lo que va a tratar con ustedes en esta noche y primeramente conmigo, porque es el Padre de los respiro. Estaba muy nerviosa, toda la tarde nos la pasamos así porque no nos habían dicho que me tocaba predicar. Y cada quien conoce ya a nuestro pastor, como nuestro pastor. El término de paz y de santidad dice así, en el nombre del Señor, dice: santidad es sinónimo de justicia, consagración, apartado, dedicado y puro. La palabra santo es la traducción del hebreo kodesh, que quiere decir separado para Dios. Esta palabra hebrea se traduce santo, consagrar, santificar. Es necesaria para estar preparado para la vida de Jesucristo. Paz, situación en la cual no hay guerra, ni afrenta, ni afrentamiento, situación de tranquilidad o de silencio, buena relación entre los miembros de un grupo. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor dice seguir la paz y la santidad. Hoy estaba hablando con la muchacha y el Señor nos fue dando palabras, gracias al Señor, nos fue hablando a cada uno. Y cada vez que escudriñamos y le sacábamos más filo este versículo, más habían cosas. Y la palabra del Señor dice, cuando dice seguir, es un camino, es algo, una senda por la que hay que seguir, es un camino por el cual hay que continuar. Yo les decía a la muchacha, el Señor, cuando me inicié a orar y luego me levanté, tenía mi mente en blanco, no sabía qué era lo que iba a predicar y aún no sé porque el Señor es el que va a hablar. Entonces, de repente el Señor me dijo, pero le dio las 3 llaves, el Señor le dio las 3 llaves de arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para apartar, de decirle cuáles son los pecados, de presentarle cuáles son los pecados delante de Dios y que Él los perdone. Apartarnos de los pecados. Luego viene el bautismo. El bautismo es cuando nos lavamos, el Señor nos purifica con su sangre, nos limpia con su sangre. Luego viene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es como la palabra que dice, es santo, es algo santo, es algo puro, es algo que nos lleva. La palabra dice que, la palabra de Dios dice, y recibiréis la verdad cuando haya, y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos un poder cuando nosotros tenemos las 3 llaves. Pero aún no es que existe la Biblia, pero existe algo como simbólico que es la puerta. No porque lo dice la Biblia, sino es un requisito más y es algo indispensable que muchas veces a nosotros como cristianos se nos olvida. O quizás lo obviamos a un lado porque decimos no, solamente necesitamos las 3 llaves que el Señor le dio a Pedro, y no es así. El Señor dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie le verá. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, la paz, una vez el hermano Jorge dijo este versículo y dijo, ¿qué es para usted la paz? Entonces, yo le dije, bueno, para mí la paz es sentir tranquilidad, sentir gozo. ¿Y qué más? ¿A qué te lleva la paz? Y yo, la paz nos lleva una tranquilidad. Y dijo, hay algo más a lo que lo llevo. ¿Por qué? La paz es un paso para ir a la santidad. Porque nadie puede decir que tiene paz si no tiene santidad. Porque la paz
va de conjunto, va de la mano con la santidad, porque uno no puede decir que tiene santidad cuando no tiene paz, cuando tiene una vida desordenada. Entonces, ese es un método, va de la mano con la santidad. Primero es la paz. Cuando uno ya obtiene la paz, de ahí es que sale la santidad. Porque tener paz es tranquilidad, es un sacrificio. Es un sacrificio. Y acuérdense que el Señor dice que le interesan son los sacrificios vivos. No le interesa un sacrificio que no le cueste nada, haga sudar, que nos haga temblar, que muchas veces sintamos que aún no lo podemos cumplir. De esos son los sacrificios que el Señor se agrada. El Señor no quiere un sacrificio que no es muerto, porque aún a Él le agradan son los sacrificios vivos. Vemos el ejemplo de Abraham, cuando el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo. Su hijo estaba vivo. Imagínense cómo se colocaría Abraham cuando el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo. Pero yo pienso que a lo mejor Abraham pensó, el Señor ya no quiere sacrificios que no valgan nada, porque un animal es creado por Dios, pero para un sacrificio vivo tiene que ser algo que nos duela, que aún no podamos quitarnos de encima, que nos cueste quitarnos de esto. Para nosotros las mujeres, muchas veces lo digo, esto es un sacrificio el cargar la falda. Es un sacrificio, pero es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque en el sacrificio vivo el Señor se agrada. El saber es un sacrificio vivo, pero es un sacrificio vivo el Señor se agrada. De una vida consagrada el Señor se agrada. De una vida de santidad el Señor se agrada. De una vida de sacrificio el Señor se agrada. De una vida de consagración el Señor se agrada. El Señor no quiere política, el Señor no quiere estatus social, el Señor no quiere una profesión, el Señor quiere una vida santa, una vida santa, una vida sin mancha, una vida que el Señor nos agrada por lo alto. ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden levantar manos santas en esta hora? ¡Aleluya! El Señor no viene por carne, no viene por ojos, no viene por algo material. Él viene a levantar a un pueblo santo. Él dice en su palabra, sé santo, porque yo soy santo. Esa palabra le dice, sé santo. Hay que obedecer, hermanos. Hay que obedecer. En el mundo, muchos piensan que la santidad era para los tiempos de antes, porque antes las personas eran como que más recatadas, más sujetas, los hijos más sujetos a sus padres, más obedientes. Pero nosotros alabamos a un Dios, al mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y esta palabra no ha cambiado, amén. No ha cambiado ni va a cambiar, amén. Si Él me dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie me verá, hay que hacerlo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces la palabra santo se la atribuyen a figuras de yeso, de barro. Pero qué bueno cuando usted tiene claro que hay uno solo sentado en el trono, que hay un solo santo, que hay un solo rey, de reyes y señor de señores, como decía la alabanza. Hay un solo rey de los santos y su nombre es Jesucristo. No es imposible vivir en santidad, querido joven. No es imposible vivir en santidad, querido niño. Porque si el Señor Jesucristo lo dejó en
que vivía en santidad. Amén. Daba buenos frutos este hombre, pero le faltaba algo, y eran esas 3 llaves. Era recibir el don del Espíritu Santo. Yo no sé si usted cree en esta palabra, pero yo sí la creo. Amén. Todos debemos creer en esta palabra que es inspirada por Dios. Y el Señor Jesucristo en esta hora le está diciendo a su iglesia, a su amada, que le canta, porque yo soy santa. Ese es un requisito indispensable para la vida de un creyente. La santidad, la paz. Pero quizás usted dice, yo siento paz y tranquilidad en la iglesia, pero cuando llego a mi casa como que todo se derrumba, como que todo es una pelea. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Porque Jesús puede, Dios puede, tirar en la autoridad. Y el único nombre y viene con una vestidura blanca que simboliza pureza, que simboliza que no tiene mancha. El Señor Jesucristo le dice a su iglesia en esta hora: ponte tu atavío santo, porque los días serán acortados, dice su palabra, y todos somos testigos de que amanece y cuando menos acordamos ya se acabó el día. Amén. Hay muchas cosas que están ocurriendo de las cuales se confirma la palabra de Dios y que su venida está cerca. Amén. Y por eso el Señor Jesucristo le dice a su pueblo en esta: santo, porque yo soy santo. Y si se puede en el nombre de Jesús, si se puede en el nombre, si se puede Dice que oraba constantemente. Dice la palabra del Señor. Y que de repente un ángel le habló y le dijo que fuera a buscar a Simón, Pedro, que lo mandase a buscar. Tal vez él no entendía por
Tienen que vivir en paz y en santidad. Aleluya. Aleluya. Muchos ejemplos da la palabra del Señor. Dice también de Pablo y Sila, y apareció una mujer que adivinaba y constantemente le decía: estos son siervos del Altísimo. Y dice que Pablo y Sila se cansaron y le dijeron: te reprendo, ese espíritu tiene que salir en el nombre de Jesús. Y reprendieron ese espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu de adivinación que tenía esa mujer, que le daba dinero, se había ido. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Dice la palabra del Señor que por
No, es necesario que vivamos en paz y en santidad, aún más en este tiempo. Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no tarda su venida. Y el Señor Jesús, yo creo que hoy es el último día. Porque nadie sabe ni el día ni la hora que ha de venir el Señor. Hay que prepararse como que si hoy fuera el último día. ¿Quién espera al Señor? ¿Quién espera al Rey de Reyes? ¿Quién hacer las cosas extraordinarias? Entonces, sigue la paz, sigue la santidad, sigue la gloria del Señor. ¡Aleluya! Sin la cual nadie le va a ver. Es necesario un pueblo que vive en paz y en santidad. Que cuando vaya a hablar del Rey de Reyes, así como se paró Pedro y empezó a hablar con ellos. ¿Y sabe de qué tema le hablaba? Le hablaba de Jesucristo. Le hablaba del Rey de Reyes. Le hablaba de Dios que entregó todo por cada uno de nosotros. Que no, es que Él está grande. Él está maravilloso. Si un hijo consumo se entregó por cada uno de nosotros. Y tenemos Jesús en la pared. Y le digo esto para terminar. En el nombre de Jesús, se